El día de hoy cambiamos formato porque estábamos un poquito más corto, tengo que cambiar los lentes, hermano, pero todo es para mejor. Bien, mi hermano amado, el día de hoy los quiero invitar, vamos a tener un bello mensaje bíblico de parte del Señor, y los quiero llevar que busquen en su Biblia, y vamos a ir rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 1, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Búsquelo con calma, con tranquilidad. No hay apuro, hermano. En el nombre del Señor. Según encontrado, nos ponemos de pie, ¿cierto? En reverencia a nuestro Señor. Lucas, capítulo 1, versículo del 26, ¿cierto? Al 38. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, Sergio, una oración por este mensaje. Amén. Señor bendito Dios, gracias Jesús por dar los oídos y poder escuchar tu santa, bendita palabra. Gracias Jesús porque tú has dado esta oportunidad para poder, Jesús Dios, llegar a tu presencia en este lugar, a reunirnos, Jesús Dios, Padre Santo, como iglesia, Señor, y aprender de su santa palabra. Bendice a cada corazón y cada alma, Jesús. Y en esta noche, Jesús, Dios mío, su Hijo, predicador, Padre Santo del cielo, está entregando su palabra a su pueblo. Amén. Dios mío, estamos, Jesús, escuchando de ella, Jesús, y aprendiendo de ella, Cristo la gloria.
Para poder Jesús vivir conforme a su enseñanza. Dios mío, que usted vuelva, regrese conforme a su promesa. Señor, bendice a los padres, cada corazón. Amén. Dios mío, en esta hora que sienta Jesús su palabra, que dentro en nuestras vidas. Aleluya, Rey Santo, su nombre, Rey. Bendícelo, Jesús, aleluya. Tu voz y tu gloria es una voz. Cada oído, en cada corazón se ha recibido. Dios mío, prepara tu iglesia. En tu iglesia podamos obedecer a tu palabra. Porque tu venida está en la puerta. Bendice a tu Hijo, Señor. Amén, Señor Jesús. Para que así su palabra, Jesús, Dios mío, Él la pueda, Jesús, entregar y exhortar a su pueblo. Dele su sabiduría, de su espíritu. Señor, bendito Dios, de su pueblo, podamos ser llenos, Jesús, Dios mío, de su palabra, de su Espíritu Santo, de nuestras vidas. Que su palabra no viene vacía, viene llena para nosotros. Dele sabiduría y entendimiento. Cada día podamos vivir en el conocimiento de su palabra, para entender y comprender a ella. Señor, hasta que usted regrese conforme a su promesa a buscar a su iglesia. Bendícelos, Padre. Abogado su bendición. Dios del cielo, Jesús siempre será un bendecido. Dios del cielo, con el poder del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un precioso mensaje, hermano, nos habla acá claramente en el Evangelio de Lucas, anuncio del nacimiento de Jesús. Amén. Que Dios bendiga nuestra fecha, que el mundo, ¿cierto? El mundo y todas muchas personas, tanto en el mundo secular como también en el mundo cristiano, también celebran la Navidad, hermano. Pero quiero llevarlo rápidamente a que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto de aquí, un ángel del Señor se le apareció en los sueños a José, Así es. que vive en la iglesia, y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer María. Así es. Amén. Amén. Esto va de la mano con el versículo principal que dice. Sí. ¿Ya? Tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y dará a un hijo y llamará su nombre Jesús, Así es. porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios bendiga. Aquí estamos hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. Y aquí después, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio Mateo 1, hablamos del nacimiento de Jesús. Debemos entender, mi hermano amado, primeramente, que estos mensajes bíblicos que hemos predicado ya en muchas ocasiones en la casa de oración, en muchas ocasiones lo hemos predicado, debemos seguir en este momento y ya ir aprendiendo y entendiendo qué es lo que significa. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque le hemos leído muchas veces, y lo dice la palabra acá, clarito aquí en el Evangelio de Mateo 1, he aquí una virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Amén? Amén. Nos aconteció que Jehová Dios
siempre lo vuelvo a decir, cumple su promesa que le habla a los profetas hace muchos miles de años atrás, de enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Amén. Y lo habló en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal aquí que una virgen, María la Virgen. Amén. Concebirá a la luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cómo dice aquí? Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, vamos rápidamente a hacer una pequeña exhortación bíblica, que esto es muy largo, entonces vamos a comprimir. Se dice muchas veces cosas sobre el Evangelio. Debemos entender que primeramente que José y María subieron de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Por cierto, se llamaba Belén. Jesucristo nació en Belén, pero subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. ¿Por qué subió? Porque el rey Herodes había mandado a matar a todos los niños. Porque aquel rey, si usted lee el Evangelio, sale, él sabía que iba a nacer un rey, pero él pensó que era un rey humanamente. Pero el rey que nacería era el rey del Padre, el Hijo del Dios Altísimo, Emanuel, Dios con nosotros. Y este rey mandó a matar a los niños, y José y María se marcharon hacia la ciudad de Belén. Dios bendiga la iglesia. Entonces, mi hermano amado, Miqueas lo habla claramente en el capítulo 5, en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, mire, Miqueas, Antiguo Testamento. Mire, Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio de los días de la eternidad. Mire, hermano, Miqueas, Antiguo Testamento. Isaías, Antiguo Testamento. Dios mismo va cumpliendo su promesa a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano amado, Dios cumpliendo su promesa de enviar a su Hijo a esta tierra, y sabemos que Él le dio la vista al ciego, levantó al paralítico, trajo de la muerte a Lázaro, que muchas veces lo hemos hablado, mi hermano amado, haciendo obras, prodigios y milagros. Cristo Jesús. Pero también sabemos que esto, como estaba escrito, y aquí nos habla Isaías claramente en el versículo 53 del, bendito sea el nombre del Señor, versículo Isaías 53, desde el versículo 3 al 12, y nos empieza a explicar, que también hemos predicado, cómo iba a ser la venida del Hijo de Dios y cómo iba a ser tratado. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Por eso, hermano, sin la sangre de Cristo no hay perdón. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la que salva. La sangre, sin el pacto, sin la sangre, hermano, no hay nada. Y Él pagó aquel precio tan alto en aquella cruz por su alma y por mi alma. Que Dios bendiga la iglesia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado, dice, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos,
su sepultura. Bendito sea el nombre del Señor. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. ¿Y por qué le digo esto? Que Dios bendiga la iglesia. Amén. Hermano amado, Jesucristo vino a esta tierra. Debemos entender que, como ya dijimos, que Jesucristo había nacido en Belén. Nació en un pesebre. No especifica, todavía no estamos especificando nada. Dice que nació en un pesebre. Amén. E incluso dice la palabra del Señor, o sea, algunos textos bíblicos, dice que, no obstante con eso, mi hermano amado, que hay, a ver, dice lo que hemos podido aprender, que subieron cierto a la ciudad y en Belén llegaron tres, bueno, en la Biblia salen diferentes nombres, pero eran Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y quiénes trajeron a Jesucristo en su nacimiento? Oro, mirra y especia. Eso lo trajeron. Eso lo regalaron. Y se guiaron por la estrella. Por la estrella. Que Dios bendiga la iglesia. Entonces vamos avanzando en el mensaje. ¿Bien? Entonces, hermano, sabemos que Jesucristo cumple su promesa, que Cristo estaba en Isaías, lo que iba a pasar con él, que era su pueblo, vino y su pueblo lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque ellos estaban esperando que el Mesías viniera, ¿cierto?, en gloria y majestad. Pero Jesucristo, cuando entró en Israel, entró en un Dios bendiga la iglesia. Tan humilde, hermano, siendo el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano amado, mire, ocurre algo muy importante. Que en aquel momento de la cruz, ¿cierto?, Jesucristo con su sangre pagó nuestros pecados. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado. Pero Él pagó a tirar el precio por usted y por mí. Amén. Incluso, hermano amado, fue traicionado por uno de sus apóstoles. ¿Cierto? Amén. También lo negaron. Fue golpeado, le pusieron una cruz de espino, y la cruz de madera tuvo que cargarla, ¿cierto?, el mismo. Mira, hermano, todo lo que pasó, todo lo que hizo Jesús por usted y por mí, amén, para que el día de hoy usted tenga esta casa de oración, sí, y usted sabe que tiene salvación de su alma. Sí, Señor. Pero fíjese que es importante, ¿qué nos enseña la palabra? Más importante aún. Es cierto que Jesucristo murió, pero también es cierto que al tercer día resucitó. Amén. Amén. Dios bendiga la iglesia. Amén. Pero Jesucristo, cuando resucitó, ¿con qué se reunió? Con sus discípulos. Amén. Marcos. El Evangelio de Marcos es el segundo Evangelio, hermano amado. Es un Evangelio que es muy, donde Marcos habla que Jesucristo hizo 18 milagros. Es muy espíritu, dice que 18 milagros. Más el Evangelio de Marcos es espíritu en lo que es explicar esto. Lee el Evangelio de Marcos y va a entender clarito. Entonces nos explica el Evangelio de Marcos algo que Jesucristo se reunió una vez cuando Él resucitó, se reunió con sus discípulos o con sus apóstoles. ¿Cierto? ¿Y qué les dijo cuando se reunió con ellos? Lo hemos predicado muchas veces. ¿Cierto? ¿Qué le dijo? Marcos 16:15. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura de Dios. Miren. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Y estas palabras seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sí. Pero miren lo que dice ahora la palabra del Señor. En el mismo Evangelio de Marcos, ahora vamos a ir al capítulo 16, versículo 20. 19-20, algo muy importante que nosotros muchas veces dejamos pasar
y muchas veces no entendemos o muchas veces tampoco nos han dicho. ¿Y qué dice el Evangelio de Marcos, hermano? Mire, hermano amado. Marcos, mire lo que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque muchas veces nosotros debemos entender lo que Cristo quiere hablarnos a nuestra vida, hermano amado. Entonces, Él nos habla en Marcos, y vamos rápidamente al Marcos 18, perdón, Marcos 16, 15. Y adelante, Marcos, Mateo, Marcos. Miren, hermano. Y esto, grabe eso en su corazón. Miren lo que dice Jesucristo en Marcos 16. Jesucristo mismo les habla a sus discípulos y dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿quiénes? Los apóstoles, predicaban en todas partes ayudándonos del Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén, dice la palabra. Amén. Y después ascendió, porque dice la ascensión, Marcos 16, versículo 19. Jesucristo vivo. Cristo no está muerto. El Cristo que te alaba, el Cristo que te sirve, es un Dios vivo que ascendió al cielo, es la ascensión de Cristo. Y dice la palabra del Señor, el Señor después les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mira, hermano amado, qué importante lo que habla el Evangelio de Marcos en esta hora de la tarde, hermano amado. Pero, ¿qué se debe conmemorar? ¿Qué es lo que dejó Jesucristo para que nosotros conmemoráramos a Él? ¿Qué es lo que fue? Entonces vamos a ir rápidamente a Lucas 22, 19, 17, 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y esto y repartir entre todos vosotros. ¿De qué está hablando aquí? De la cena del Señor. Sí, Señor. Dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en conmemoración mía. Es lo único que Jesucristo nos ordena, aparte de bautizarse. Buenas tardes. Que Dios bendiga la iglesia. Amén. ¿A qué voy yo, mi hermano amado? Usted y yo le servimos a un Cristo vivo. Amén. Está sentado el que subió vivo al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sin santidad, sin la sangre de Cristo nadie verá al Señor. Y sin santidad tampoco nadie verá al Señor. Sin la sangre de Cristo no hay pacto. Sin la sangre de Jesucristo no hay remisión de pecado. Sin la sangre de Cristo no podemos alcanzar la salvación del alma. Pero Dios envió a su Hijo para cumplir. El problema es, mi hermano amado, ¿qué fecha estamos ahora? Diciembre. ¿Qué celebramos nosotros aquí en diciembre? Aquí digo, celebramos. ¿Qué celebramos? ¿Qué se celebra? La Navidad. La Navidad se celebra. La Navidad. Ahora el tema es, ¿de dónde nace la Navidad? ¿De dónde viene la Navidad? ¿Por qué la iglesia está con algo de Pascua y la iglesia evangélica también? Y también se visten de viejito pascuero, de duende, hacen coreografías, dentro de la iglesia cantan y llegan, hacen uno se gana ahí con una bobita y otro llega a hacer un pesebre, hacen toda una parafernalia. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Coreografía. Para representar, ahí ponen al niñito, y ahí ponen al hermano con unos bigotes largos, y hacen una coreografía para que el hermano que llegó sepa cómo no. ¿Sabe usted cómo puede saber cómo vio Jesucristo? Lea la palabra. Porque si usted no lee la palabra, si usted es ignorante y cualquier cosa que usted le digan va a creer. Por eso nosotros siempre debemos predicar la palabra del Señor. Ahora vamos al mensaje. Ocurre, hermano amado, que vamos a hablar ahora de dónde nacen todas estas teorías. Según los estudios, estos son según estudios. La primera teoría dice que
de los supuestos orígenes de la Navidad, dice que esto es mitología. Esto es mitología pura. Es mitología. De esos supuestos orígenes de la Navidad dice uno de los descendientes de Noé, llamado Nimrod, que mató a su padre. ¿Cierto? Luego se casó con su madre. Dios bendiga la iglesia. Pero al morir el último, o sea, al morir su padre, su madre dijo que se había ido con el sol. Mire, convirtiéndose así en un dios, y después de esto después esta madre quedó embarazada. Y esta madre, para encubrir su adulterio, mire hermano, naciéndole un hijo el 25 de diciembre, el cual lo llamaron Danús. Era hijo de los dioses, pero resulta que este niño, jugando, se trepó un árbol y se cayó, y entonces murió. Dice, en un árbol seco, entonces, surgiéndole la costumbre, le ponían un pino en su casa en honor a Damús. Miren, una. Segunda, un documental bastante serio, prestigioso, dice que la celebración del 25 de diciembre se basa en una tradición pagana de hace más de 2000 años atrás, cuando en las tribus del norte de Europa, estos América, Sudamérica, Norteamérica, Europa, se celebraba ese día una gran fiesta que coincidía con el solsticio de invierno. Es cuando el sol está más está más lejos de la tierra, provocando que la noche sea más larga y el día más corto. Por lo que para que aquellas tribus, al ser el día más oscuro del año, ellos creían que el sol era un dios que peleaba contra la oscuridad. Y ellos celebraban ese día introduciendo ellos árboles y luces a las casas para festejar la luz y la victoria del sol. ¿Está entendiendo la iglesia? La tercera dice que sucede que después de los romanos, al conquistar siglos después aquellas tierras, los romanos, ¿recuerdan cuando nació Jesucristo era regido por el Imperio Romano? ¿Dice? Sucede que ellos también tenían el 25 una tradición en que se honraba a Mitra y Sol Invictus, los romanos. Y al ver que estas fechas coincidían con el solsticio de invierno, celebrado por estas tribus del norte de Europa, los romanos mezclaron ambas celebraciones y encendían ese día fogatas y velas para ahuyentar la oscuridad, por lo cual el 25 de diciembre perduró como una tradición pagana. Dios bendiga la iglesia. Pero ahora quiero que me preste atención, porque esta cuarta teoría, mitología, escucha. Pero la tradición cambió porque cuenta la historia que en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. El cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, o sea, los católicos. ¿Dónde queda el Vaticano? Que Dios bendiga la iglesia. Y dice que es la religión oficial de Roma. Los líderes de la iglesia imperial, decidieron adoptar muchas fechas para festividades paganas, y una de ellas fue el 25 de diciembre, la iglesia dijo que debería celebrar el nacimiento de Jesús, y fue así como nació la tradición religiosa. Poco a poco tomó realce sobre la tradición pagana. Y pusieron una religión, ¿cómo se llama? Una fecha religiosa sobre una pagana. Dios bendiga la iglesia. Algunos historiadores argumentan que antes que la iglesia imperial impusiese el 25 de diciembre como día de la Navidad para celebrar el nacimiento de Jesucristo, muchas iglesias primitivas celebraban el nacimiento de Jesucristo en el mes de enero, específicamente el 6 de enero.
porque se creía que María habría concebido en marzo o abril, según el calendario gregoriano. Según los historiadores, pero la iglesia imperial pasó a la fecha 25 de diciembre para atraer a los paganos que se vivían en el sol y así a los cristianizarnos de alguna forma. Inteligente la iglesia, no cristiana, la iglesia. De una idolatría pagana, ¿cierto? Para atraerlos. Mire, pero hay un problema grande aquí. Dice, en el siglo XVI, cuando los peregrinos ya se habían establecido en América, nosotros estamos en Sudamérica, Centroamérica, países caribeños, Norteamérica, ¿ya? O sea, Estados Unidos, Norteamérica. Aunque muchos puritanos se habían resistido inicialmente a la institución de la Navidad también en Estados Unidos, se comenzó a celebrar la Navidad de una manera muy distinta, porque lejos de ser una gran fiesta pagana al sol, como se había hecho en tradiciones antiguas, decidieron hacer de Navidad algo más familiar, por lo que la gente comenzó a hacer pequeñas cenas más privadas en casa, con una mentalidad religiosa, recordando así el nacimiento de Jesús, y fue así como la propuesta de la iglesia prevaleció sobre la tradición pagana. Mire, la propuesta de la iglesia católica prevaleció sobre la tradición pagana. Dios bendiga la iglesia. O sea, nosotros estamos celebrando una tradición pagana. Ni siquiera es cristiana, es una tradición pagana. Entonces, mi hermano amado, sobre la tradición pagana, y la gente olvidó la festividad del sol y tomaron el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. Por lo cual podemos deducir que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Jesús, sino que se utilizó esta fecha de una fiesta pagana para la iglesia utilizarlo para instituir el nacimiento de Jesucristo. Ahora usted me va a preguntar a mí, hermano, ¿pero cuándo nació Jesucristo? El calendario gregoriano, nosotros lo regimos, pero en aquellos tiempos existía el calendario hebreo, que tenía los meses del año, que eran 12 meses, que era Tisrei, Keshaván, Kislev, Tevet, Shevat, Andar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elul. Eran los 12 meses hebreos. Que Dios bendiga la iglesia. Entonces, mi hermano amado, era entonces el mes en que María concibió es Tevet, el 10º del año lunar hebreo, coincidente con diciembre o enero, que permite deducir que Jesús nacía 9 meses después, en el mes de Tisrei, 7º mes de septiembre o octubre, según nuestro calendario. Esa es la fecha del nacimiento de Jesucristo. En ninguna parte sale que en diciembre, hermano. Jesucristo, fíjese que hermoso, mire, si dice la palabra del Señor, que los reyes magos, como dice, ¿cierto? Que se quedaron por la estrella, para que aquellas personas se guiaran, tenía que ser despejado. O sea, es verano. ¿Sabía usted que en este tiempo en Israel era invierno? En este tiempo en Israel era invierno. Así que imposible que Jesucristo naciera en diciembre. Lo que pasa es que fue instituido por la iglesia esta fecha. Y muchos cristianos hoy en día, hermano amado, en la iglesia la adornan, hasta cantan villancicos, ¿cierto? Que según ellos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Si fuera así, si yo creyera que fuera así, las personas vendrían al conocimiento de la palabra y se arrepentirían. Pero ¿qué ocurre después de las 12 de la noche? El trago, el alcohol, ¿cierto? ¿Qué están celebrando? Una fiesta pagana. Y en muchas iglesias, hermano, con un viejito pascuero, oiga, hermano, se puede ver cada cosa hoy en día. Hay alguna iglesia para traer jóvenes, traer el grupo de rock cristiano, lo traen a la iglesia para que vengan los jóvenes.
¿Cuál es la única forma de que llegue la persona a Evangelio? Predicando la palabra del Señor. Lo que yo estoy leyendo acá son estudios de por qué se supone que se celebra la Navidad en esta fecha. ¿Me entiendes? Ahora, hermano amado, usted debe entender. En las iglesias se hacen regalos, algo de Pascua, se entregan regalos a los niñitos, se hacen coreografía y todo tipo de cosas para quedar bien con el hermano, con la persona. No importa que el hermano que llegó ya no tenga idea del mensaje y no sepa que sin santidad no va a entrar al reino de los cielos, que sigue siendo un pecador, un adúltero, un fornicario, un ladrón, no le interesa. Le interesa que la iglesia esté llena porque la iglesia deja. No importa que se pierda esa alma, pero la iglesia deja. En vez de predicar la palabra, usted lo que tiene que hacer, hermano, donde usted esté, si usted no le predica la palabra como es, que si usted le predica sin santidad, nadie verá decir, arranque de esa iglesia. Arranque de esa iglesia porque va directo al infierno. Porque escrito está en la palabra del Señor. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Y es por eso que muchas veces en el Evangelio, cuando entra Jesucristo al templo, dice, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces? ¿Por qué habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Y los azotó. Y le dio vuelta a la cambista todo su dinero. Y le dijo, cueva de ladrones. Porque un día interesa mejor quedar bien con el hermano, con un regalo X motivo, que quedar bien con Dios. Pero resulta que si yo dice la palabra, debo quedar bien con el Señor. Por eso que Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es. Así es. En este tiempo, hermano, estamos haciendo celebraciones. Estamos, digo yo, tenemos que incluirnos. En este mundo, que estamos en este mundo, que estemos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es. Nosotros vamos caminando para un camino que nos lleva a la salvación. Vamos caminando a una salvación eterna. Pero estamos en este mundo. Es difícil muchas veces lidiar con las cosas. Sí, es difícil. Pero tenemos que seguir los caminos que Cristo nos enseña. Amén. Hermano amado. Amén. Y no caer. Que Dios bendiga la iglesia. Entonces, mi hermano amado, la palabra del Señor es muy interesante lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. En Hebreos 12, capítulo 11-14, dice, mire, escuchen lo que dice Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando la palabra del Señor usted lo adoctrina o lo disciplina, la gente se pone triste. Porque usted está predicando la verdad y se enojan y se van contra usted. Pero usted está predicando la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han creído. Mire, hermano, cuando usted habla esta cosa, no le va a caer bien a las personas. Pero da un fruto. Y ese fruto desde el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, usted leyendo la palabra, ejercita. Que Dios bendiga su corazón, su pensamiento, cómo está bien con el Señor. Dios bendiga la iglesia. Por lo cual, levanté las manos caídas y las rodillas presadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguida va con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Que Dios bendiga la iglesia. Aleluya. Sin santidad nadie verá al Señor. Señor. Y si usted que está aquí, usted que lo está viendo, piensa que haciendo estas cosas que le agradan al mundo, usted queda bien con Dios, se equivocó.
Así que suba harta foto a Facebook, no usted nuestro cristiano que nos ve, celebrando ahí con un colegono. ¿Ah? Y después de la iglesia, yo no me quedo, me voy con él. ¿Cuántos después de esta fiesta, cuántos kilos van a subir si dedican a puro comer? Pero saquen a trabajar a la hora, a ver si se van a predicar. Pero a comer, son buenos. Yo creo que después de esta fiesta hay que traer a un hermano y poner una pesa en la balanza y pesar los cuántos kilos subieron. Los flojos, perezosos. Porque para comer son buenos. Pero para ir a predicar la palabra, como dice, ir por el mundo predicando el evangelio, no van. Porque se han puesto perezosos. Quieren escuchar puras palabras que endulcen sus oídos para que ellos se sientan bien. Pero bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Hermano amado, sí es maravilloso. Es maravilloso lo que nos enseña el Evangelio. ¿Y qué nos enseña el Evangelio? En Gálatas. Gálatas, claramente. Y se lo voy a leer. Y con esto terminamos. Se lo voy a leer, mi hermano. Lo que nos enseña Gálatas. Nosotros debemos, hermano, aprender la palabra del Señor. No debemos seguir en lo mismo, tenemos que ir avanzando, creciendo. Dios bendiga la iglesia, pero la palabra del Señor. Gálatas. Mire, hermano amado. Aquí nos habla claramente el apóstol Pablo, lo dice el nuevo, en Gálatas capítulo 1. En versículo 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica el diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema, o sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Ahora la pregunta a mi hermana, a usted que lo ve, a usted que está aquí, ¿usted es siervo de Cristo? Pregúntele en su corazón para que Dios le dé su respuesta. Que Dios bendiga la iglesia y presto el mensaje. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga la iglesia.